En conexión con Jorge Altamira. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes por ahí? Y acá está haciendo un calor insoportable, pero bueno, será el último calor ya de esta temporada. Esto pasará también, todo pasa en la vida. ¿Y cómo lo ha tratado esta semana? ¿Cómo ha vivido toda la actualidad nacional? Jorge, si nos quiere comentar un poquito, lo escuchamos Mira, yo atentamente. destacaría de esta última semana dos procesos políticos principales, uno nacional, otro internacional. El nacional es la crisis que el gobierno ha desatado con la universidad, con el CONICET y con tantos institutos de tecnología, al producir una clara asfixia presupuestaria. Y por lo tanto, la reacción que eso ha generado en términos de una marcha que muchísima gente entiende que va a ser multitudinaria, el martes próximo desde Plaza de Mayo al Congreso. A nivel internacional, un intercambio muy serio entre Irán e Israel, muy importante, porque ha comenzado una guerra entre dos potencias regionales. Pienso que Israel es más que una potencia regional, pero entre dos potencias regionales que buscaron evitar desatar una guerra en este momento, pero que mostraron los recursos que tienen y sus estrategias, como esos primeros rounds en una pelea de box, que muchas veces se dedican a estudiar la defensa y el ataque del adversario para después, en los 10 rounds restantes, exhibir las respuestas. En una palabra, es un hecho que es un hecho prebélico y no que sea disuadido de la guerra. En el caso de la crisis universitaria, Milei repite un esquema. El propósito de él es arancelizar la educación y producir el autofinanciamiento de la investigación tecnológica como de la universidad. Eso significa, por un lado, que los alumnos tendrán que pagar el ingreso a la universidad, pero también al mismo tiempo que se convierte la universidad en una suerte de empresa que firma convenios, los hace ya, pero en una mayor medida con grandes corporaciones que aprovechan el gasto universitario para desarrollar sus propios avances en lo que se llama desarrollo e investigación. Naturalmente, esto significa transformar a la universidad en una dependencia de empresas multinacionales, significa al mismo tiempo con la arancelización crear una suerte de proscripción a la entrada de sectores importantes, juveniles de la sociedad a la universidad, en particular en un momento en que con la confiscación económica de salarios, ingresos y jubilaciones, eso ya de por sí es arduo y una gran parte del estudiantado tiene que conciliar un trabajo de todos los días, de todo el día, con sus estudios. Frente al anuncio de la marcha, Milei ha vuelto a una vieja táctica, que es ver qué es lo que la marcha ofrece como alternativa. Se asusta, le mete más presión al gobierno, por el contrario, si una marcha multitudinaria incluso es una presión sobre el rectorado, en la medida en que puede ver en esa marcha un gran ascenso de luchas, y el rectorado y las camarillas universitarias en general son extremadamente conservadoras. Guardan sus puestos y guardan también las ventajas de esto. Esto me hace acordar al paro del 24 de enero de la CGT, que finalmente concluyó hace pocos días con un acuerdo político entre la CGT y particularmente Hugo Moyano,
con el jefe de gabinete, con Caputi, con el conjunto del gobierno de Milei, y que se ha manifestado en ceder el derecho al gobierno de homologar o no homologar los convenios colectivos de trabajo de acuerdo a los índices, si los índices de aumento y otras cláusulas laborales satisfacen o no al gobierno. Es decir, que después de la marcha, especialmente si es una gran marcha como será, probablemente empiece a buscar negociar con los rectores una salida a esta situación, en donde de alguna manera va a tratar de imponer, no en forma tan brutal como lo está mostrando ahora, sino en forma relativamente más atenuada, un programa de ajuste a la universidad. Es el procedimiento que también ha seguido en el Congreso, donde un día le mandó una ley a ómnibus y el DNU sigue vigente con la complicidad de la Corte, que ha emitido un fallo vergonzoso que preserva el DNU, y ha iniciado una discusión con los bloques opositores para aprobar una ley ómnibus más atenuada que incluye una importante reforma laboral, y ha contado con la CGT para participar en esa negociación con los bloques parlamentarios. Bueno, el tema internacional es muy serio, porque evidentemente Israel atacó la embajada de Teherán, de Irán en Siria, lo cual es un ataque al territorio iraní, y obligó a Irán a responder a ese ataque, que antes de lanzarlo las autoridades iraníes le advirtieron a Estados Unidos con 3 días de anticipación. De este ataque de Irán sale una enseñanza estratégica en el campo militar y política. Israel por sí mismo no hubiera podido detener la avalancha de drones, o por lo menos no detener la totalidad como ocurrió, sino que acabó una participación extraordinaria del Reino Unido, de Francia, de Estados Unidos y de algunos países árabes. Y la combinación de todos estos recursos extraordinarios permitió que prácticamente quedara neutralizado el ataque a Irán. Eso es una cosa que Irán tendrá en cuenta si la situación se agrava, pero demostró un principio de vulnerabilidad de parte de Israel, que ha tenido que recurrir a un acuerdo con 3 potencias internacionales, y por lo tanto no se quebró el mito de que la seguridad del Estado de Israel está garantizada por sus Fuerzas Armadas. El punto más vulnerable que tiene Israel, digamos, desde el punto de vista militar, es que como es una nación territorialmente muy pequeña, un ataque militar con misiles, etcétera, a sus principales ciudades sería una verdadera catástrofe la existencia del Estado, digamos, al Estado de Israel. Israel, cuando atacó a Irán, que tuvo que defenderse o se desplegó con sus propios recursos, advirtió seriamente que en un ataque ya en serio, sin estas limitaciones, iría por la destrucción de las instalaciones nucleares de Irán. Esto nos demuestra un desenvolvimiento de la crisis política, geopolítica, capitalista, extremadamente peligroso. Y en el marco peligroso, ya es una palabra peligrosa, sería casi un eufemismo. Es decir, estamos en el desarrollo de una guerra mundial en varios frentes. Y en este marco, el gobierno argentino decide pedir su reafiliación a la OTAN, respaldo a los ataques de Israel, y está comprometido a instalar una base en Tierra del Fuego, en Ushuaia, y a supervisar el Atlántico Sur con el Pentágono, con el Comando Sur del Pentágono de Estados Unidos. Por lo tanto, es muy claro que la humanidad, y en ella los trabajadores fundamentalmente, enfrentan el desafío de una supervivencia.
Además, porque todo esto, en la medida que prospera, refuerza, digamos, lo que sería el ataque económico a los trabajadores. En todo el mundo, quizás parcialmente en Estados Unidos en este momento no esté ocurriendo, pero como tendencia ocurre también en Estados Unidos, el nivel de la vida de los trabajadores está cayendo y hay fuertes síntomas de una crisis financiera. Entonces acá tenemos un escenario, digamos, de conjunto muy revelador de la necesidad de una lucha política mucho más consciente, mucho más unitaria a nivel internacional de las clases trabajadoras. Jorge, hubo otra noticia, otro hecho que fue noticia durante toda la semana, que hasta generó episodios que llegan a ser raideros, de cómo se dio el voto en el Senado para aumentarse ellos mismos su propio sueldo, que en un primer momento sale el presidente a decir que habían sido los de los otros bloques y que después quedó demostrado que fueron todos los presentes los que votaron, tanto de los partidos provinciales, del peronismo, del radicalismo, de la Libertad Avanza, y no fue un aumento razonable, sino que fue de un 170%. ¿Qué comentario nos puede hacer usted al respecto? Mire, yo le voy a agregar algo que me parece decisivo en todo esto. Creo que en La Nación de hoy, si me equivoco, habrá sido ayer, informaron sobre las cuentas en el exterior de Martín Lustó. Martín Lustó tiene en el exterior una centena de millones de dólares. Es decir, que el tipo que pelea por una dieta de 7 millones de pesos está forrado completamente en dinero y sin embargo no puede evitar de pelear lo que él entiende que son derechos legislativos. Es decir, bueno, esto con respecto a Lustó y con respecto a Romero, el senador por Salta, que es el tipo más rico de todo el Senado, y que fue el que promovió este tipo de aumentos. Entonces todo ha hecho una luz muy clara sobre el republicanismo, en el sentido de que la República tiene un asiento, digamos, sobre bases capitalistas, y los legisladores, sean diputados o sean senadores, no solo representan al capital en tanto las conexiones que las empresas tienen con ellos para promover determinados intereses, leyes, objetivos, ajustes en el Parlamento, sino que también está en cuenta el enriquecimiento personal. Es una oficina de enriquecimiento, no es gente profesional que tiene un sueldo determinado en su vida privada y pasa al Estado y quiere conservar ese sueldo porque tiene que abandonar la actividad privada para dedicarse todo el tiempo o el mayor tiempo posible a la actividad legislativa. No, son todos con una posición extremadamente importante. Y el otro punto que hay que añadir aquí es el escándalo de las remuneraciones en YPF. Sí. Porque ahí las remuneraciones en YPF no son de 7 millones de pesos. 70 millones de pesos. Son de 70 millones. Y el criterio que adoptan, un criterio que no me sorprendió en absoluto, es que YPF es una empresa multinacional, en el sentido de que parte estatal y parte privada, y hace negocios, digamos, en todo el mundo, y por lo tanto, sus directores deben cobrar como cobran los directores de Exxon, de Shell, de Petronas, etc. Dice, bueno, cumplimos la misma función, tenemos la misma jerarquía, queremos cobrar como los otros. Entonces 60 millones de pesos. Esto es la libertad para el gobierno, esto unifica ideológicamente al gobierno y al Parlamento en esta ideología para la cual la libertad es la libertad de una minoría para enriquecerse y la obligación de una mayoría de empobrecerse, y desenmascara el discurso de Milei de que el empobrecimiento es sinónimo de socialismo, porque estamos viviendo
empobrecimiento descomunal aquí en el mundo entero, entre otras cosas, masacres, muertes y guerras, y no hay socialismo absolutamente, no hay ningún lugar. Ahora que usted mencionó esto, yo le voy a mencionar otra cosa. En Yao Yao, en el hotel que está en Bariloche, en una reunión con ejecutivos de empresas, Milei dijo, elogió la fuga de capitales. Exacto, sí. Y lo aplaudieron. Tipos que ganan fortunas y fortunas, lo aplaudieron como si fuera una final del Mundial. Es decir, no es que hubo una especie como diciendo, bueno, este tipo está un poquito tocado de la cabeza y le va la mano y nosotros mantenemos una actitud prudente. No, fantástico, fantástico. Ahora, ¿cuál es el problema que hay acá? Milei no actuó en forma intempestiva o en forma, como le diría, fuera de control. Milei está promoviendo un blanqueo de capitales. Y un blanqueo de capitales significa la legalización de los capitales que se fugaron. Entonces él, en primer lugar, lo que dice, los que fugaron capitales lo hicieron bien. Violaron todas las leyes, pero lo tuvieron que hacer porque el Estado los asfixia. Entonces, en ese sentido, es legítimo si no es legal. Y ahora yo les ofrezco que vengan y lo traigan sin pagar ningún impuesto por toda elevación. Pero en el medio se ha metido el grupo financiero internacional que controla el lavado de dinero internacional y advirtió que el blanqueo de capitales de Milei tiene características que habilitan el ingreso al país de lavado de dinero del narcotráfico, de la trata de personas. No menciona el terrorismo, pero podría haberlo perfectamente mencionado, y, bueno, indudablemente, digamos, de evasores fiscales. Y esto ocurre en un país donde la evasión fiscal es una institución, porque los 8 millones de trabajadores no registrados no son solamente una expresión de evasión de la previsión social, de las jubilaciones. Usted no puede de ninguna manera evadir el pago al ANSES en una contabilidad si no evade al mismo tiempo los ingresos, porque a ver, ¿cómo le puedo explicar? Yo tengo 10 trabajadores, me producen 10. Tengo 100 trabajadores y también me producen 100. Si me producen 100, tengo 10 veces más de ingresos y por lo tanto aparece que tengo el dinero para pagar la seguridad social. Si no paga la seguridad social, tiene que esconder todos los ingresos para que la contabilidad de la empresa sea coherente. Entonces se produjo ahí en Yao Yao un escenario, un espectáculo fascineroso de robo armado, de robo a mano armada del Estado, de sus recursos, de la desfinanciación del Estado y por lo tanto el sallo del derrumbe fiscal del Estado le cae completamente a los capitalistas, porque si los capitalistas no le pagan al Estado la seguridad social para 8 millones de trabajadores, es indudable que el Estado no va a poder financiar el pago de las jubilaciones. Tenemos un espectáculo fabuloso, pero no lo trata así la prensa, no lo tratan de este modo los medios, no muestran la fisiología que tiene que ver con esta situación, que es la fisiología del capitalismo. Pero es un espectáculo impresionante. Es el capitalismo en todos sus aspectos delictivos, que forman parte naturalmente, en forma natural del proceso de acumulación capitalista. Entonces imagínense, hace una semana tremendamente instructiva. Sobre lo de Milei ya escribí, sobre la guerra también escribí. Esto de Irán, lo que ha estado ocurriendo. Otro tema de la semana fue el tema de la compra de aviones a Dinamarca,
que se anunció con bombos y platillos. Y yo no creo que sea prioridad una compra de aviones, y menos que son aviones casa del año 1970 y pico, del año 1980. ¿Dónde está el negocio y qué es lo que esconde todo esto para usted, Jorge? No, es lo que pasa siempre. Por ejemplo, cuando acá se instaló la industria automotriz, apareció un libro de un dirigente sindical norteamericano de la industria automotriz, un libro que causó sensación porque mostraba que las inversiones en el extranjero era para sacarse toda la maquinaria obsoleta y renovar dentro de Estados Unidos el equipo técnico, el equipo tecnológico de la producción de automóviles. Acá pasa lo mismo con la cuestión militar. Esos aviones son viejos, son considerablemente inferiores a los que ofreció China, considerablemente inferiores. Vienen sin el armamento para ser usado. Se lo va a vender en forma separada a Estados Unidos, pero al mismo tiempo está sujeto a la supervisión británica, porque Gran Bretaña tiene el derecho a esa supervisión en la medida en que considera a Argentina un Estado enemigo, porque el tema de Malvinas no está resuelto. ¿Se entiende? Esto agrega además una cosa muy importante. En las Naciones Unidas, cuando se vota la soberanía de Malvinas, y que Inglaterra y Argentina tienen que negociar el tema de la soberanía, naturalmente Estados Unidos e Inglaterra votan en contra. Pero el otro país que sistemáticamente vota en contra es Israel. Y sin embargo, Milei, con un país que forma parte del trío que se niega a negociar una salida soberana en Malvinas, está siendo tratado con un lujo extraordinario, y ha enviado como embajador a un sionista. Es decir, que políticamente ese embajador está más cerca del Estado de Israel que de Argentina, algo que cualquiera puede decir, bueno, eso no tiene ninguna importancia si no fuera por el tema de Malvinas. Si no fuera por el tema de Malvinas. Yo quiero señalarle de que acá no se trata de que un argentino que es judío defienda, o digamos, se declare parte del Estado de Israel. Esa discusión que la planteó Viñaski, Miguel Viñaski en Clarín, esa discusión está afuera. Acá de lo que se trata es que si Argentina hace algo malo, hace algo negativo, hace algo criminal, yo que soy argentino voy a estar en contra de Argentina. Y le voy a dar un ejemplo ahora. Entonces el problema es que uno puede ser un ciudadano de Israel, y si no es ciudadano de Israel, simpatizar con la existencia del Estado de Israel, pero eso no significa que tiene que acompañar la masacre en Gaza, tiene que oponerse a la masacre en Gaza. Cuando Argentina estuvo a punto de entrar en guerra con Chile, nuestro partido sacó una declaración diciendo: la guerra con Chile estaba contra Videla, y llamamos a los chilenos a que estén contra Pinochet. No defendimos a la Argentina contra Chile, y llamamos a los chilenos a no defender a Chile contra Argentina, sino a ir a la raíz del problema y terminar con Videla y terminar con Pinochet. Es decir, creo que en este punto quiero ser muy claro: la lealtad como argentinos a la Argentina tiene el límite de la conducta del Estado argentino. Acá tengo el límite de la oposición a lo que el Estado argentino hace, y eso vale para cualquiera en cualquier lugar del mundo. Acá tengo una pregunta de una oyente que está relacionada con un comentario que usted hizo de cómo funcionan los grandes medios periodísticos que no comentan todo esto que usted suele presentarnos en estos programas, porque dice Carla de Caballito, dice: señora Altamira, la otra vez lo vi en Crónica TV y fui y vi cómo fue maltratado por periodistas. ¿Cómo se siente usted luego de una trayectoria de décadas ser tratado de esa manera cuando es invitado a un programa de TV?
Sí, yo lo vi Una también. visión diferente a la que tiene ella, a la que tiene Carla. Carla hace una descripción, que es lo que ya vio, es indudable, pero tengo una visión diferente. Yo creo que yo maltraté a los periodistas. Por ejemplo, a una que me negó una afirmación mía, la traté duramente y la traté de propagandista. Sí. Y a otros que no sabían de qué estaban hablando sobre la guerra, porque directamente no sabían, les fui explicando como maestro de escuela toda la situación. He visto algunos comentarios que dicen, había un invitado que se exponía con seriedad y había un grupo que era un grupo chantas. La chica esa, cuando yo cité que Israel armó a Irán en la guerra de continuidad y dijo que no le constaba, era un caso de locura, a ella no le consta, Sí. no sé, tendrá 30 años, no le consta, ella no estuvo, en esa época no había nacido, no estuvo en Irán, no sabe en qué lugar está Irán, entonces a ella no le consta. Entonces lo que puso de manifiesto ese programa no es un maltrato a mí, sino la profunda ignorancia, por lo menos del panel que estaba ahí en la mesa, quizá no de los propios periodistas, pero del panel que estaba en la mesa, y yo me encargué de maltratarlos. De un modo general, en lo que entiendo, si tengo que hacer un balance de mi presencia en los medios de comunicación durante mi vida, yo creo que yo he maltratado más de lo que he sido maltratado, entre otras cosas porque cuando me maltratan, duplico la apuesta. Y no lo hago con provocaciones, sino mostrando que nosotros tenemos un programa más claro, una política más clara, tenemos argumentos, y eso creo que se manifestó el otro día, absolutamente. Sí, yo lo vi y bueno, yo tengo que hablar también defendiendo un poco de este lado que estoy yo. Y uno a veces comete errores y comete horrores porque es imposible saber de todo, porque hay días que uno está más lúcido, hay días que está menos lúcido, hay días que emocionalmente uno está proclive a llevar adelante bien un programa, una entrevista, y hay días que no, porque somos seres humanos. Pero de ahí Claro. a decir, en lugar de, no sabía, decir, no me consta, no me consta, eso es una burrada, pero es quedar en ridículo delante de un montón de gente. Bueno, Pero bueno. como yo se lo señalé, creo que si hablamos de maltrato, la maltraté, ¿no es cierto? No le dejé pasar la burrada, se la estampé en la cara y mostré que estaba exponiendo, que estaba haciendo una exposición absolutamente fundada, no arbitraria. Volviendo un poquito al tema que usted remarcó en un momento, que es esta gran crisis capitalista que hay, que es algo que se escucha hace décadas y sobre todo desde la izquierda, ¿no? Remarcó la crisis que hay en Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos acaba de mandar un apoyo, votó un apoyo al final a Ucrania, que es de no sé cuántos miles de millones de dólares. ¿Cómo se explica esto? Que por un lado tiene una crisis económica y por el otro lado puede desembolsar miles de millones de dólares para apoyar a una parte de un conflicto bélico, que en este caso es Ucrania. Bueno, es lo que ha ocurrido siempre. Es lo que ha ocurrido siempre. A ver, cuando vino la Gran Depresión de los años 30, todos los estados salieron a socorrer a las grandes corporaciones de sus países. Por ejemplo, primero crearon economías proteccionistas para que la competencia extranjera no arruinara a los productores locales, y después empezaron a emitir dinero. El Estado tiene la facultad de emitir dinero, lo cual no quiere decir que eso sea riqueza, porque el problema fundamental que señaló el FMI esta semana es que Estados Unidos tiene una deuda pública de 34 billones de dólares y un Producto Bruto de 24 millones de dólares. Tiene una tasa de interés sobre esa deuda enorme. Entonces el FMI y muchos otros le han advertido que en estas condiciones pueden pasar dos cosas: una bancarrota financiera y un derrumbe del dólar como moneda internacional. Porque, como ocurre en Argentina,
la consistencia, la solidez de una moneda depende del nivel de salud del Estado en términos financieros. Y la salud en términos financieros del Estado es horrible en Estados Unidos. Lo prueba dos cosas que pueden parecer menores, pero para Estados Unidos lo prueba lo que acaba de ocurrir, no me acuerdo ahora el nombre de la ciudad, bueno, con un barco que chocó contra un puente y que reveló que la infraestructura naviera en Estados Unidos se está deteriorando, porque en Estados Unidos no hay obras de infraestructura. El Estado gasta todo en Ucrania, Taiwán e Israel, que el paquete que votaron es para estos tres países, pero no hay infraestructura. Y esta semana leí, lo puede leer creo que en el Financial Times, Estados Unidos tiene una curva de crecimiento de incidentes viales por infraestructura y muertes absolutamente espantosa. Es decir, que después de haber hecho una gran transformación, después de la Segunda Guerra Mundial, en que prácticamente pavimentó todo lo que se podía, ahora todo eso se deterioró en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos puede detener con sus sistemas antimisiles un ataque de Irán, pero no construye caminos, no lo repara. Y no le cuento el problema del sistema de salud, que se vino abajo con la pandemia. Literalmente. Fue el país que tuvo la mayor cantidad de muertos, y no es el país con la mayor cantidad de habitantes. El segundo fue Brasil. Ahora, estos deterioros son fenomenales. Y les digo más, Estados Unidos en este momento tiene una tasa de crecimiento positiva, es superior a la de Europa, y por ejemplo superior a la de Alemania. Sin embargo, las encuestas no le dan un apoyo a Biden, porque por distintos motivos la situación de los trabajadores, más allá de los salarios en su conjunto, se va deteriorando constantemente, porque subirán, digamos, las hipotecas por compra de viviendas, los planes de médicos, como acá en Argentina de Velocopit y compañía, ya eso raja las paredes. Entonces el deterioro social es absolutamente implacable en Europa y en Estados Unidos, y es la expresión de una decadencia general. Ahora, dinero para la guerra y para un montón de cosas hay, absolutamente. Le voy a dar un ejemplo. Mire, esta semana quebró una firma privada, se llama Water, no me acuerdo cuánto, Water quiere decir agua, vendría a ser el AISA de Inglaterra. El Estado va a tener que salir a rescatarla. Ahora, ¿qué se descubrió? Que teniendo ganancias mínimas, remuneró a los accionistas, como de costumbre, con tasas elevadas. Es decir, que se endeudó y engendró pérdidas para rescatar a los accionistas. Y mientras tanto el sistema se vino abajo. Ya hace un par de años se vino abajo todo el sistema que quiere instalar Milei en Argentina ante lo que quiso instalar Macri, que la obra pública quede a cargo del sector privado. Dos grandes corporaciones con 50.000 trabajadores cada una quebraron hace 10 años, dejaron todas las obras que no estaban terminadas a medio camino, y el Estado tuvo que intervenir porque en esas obras había hospitales que estaban a punto de ser concluidos, y bueno, el Estado metió el dinero para que se concluya. Entonces, si tengo que hacer una descripción del derrumbe de infraestructura, de necesidades básicas de la población, mientras se privilegia el gasto de la guerra, el rescate, ¿por qué hay tanta deuda? La deuda del Estado norteamericano obedece al gran rescate de los grandes capitales cuando estalló la pandemia, y eso amenazó con provocar una crisis enorme en Estados Unidos, y salió a emitir dinero. Acá en Argentina, Alberto Fernández, ¿qué hizo? Llenó de plata a las empresas, ahora Salta,
mira qué cosa interesante, que Verocopit se llevó 19 millones de dólares, es decir, se llevó en pesos el equivalente a 19 millones de dólares por parte de Alberto Fernández para pagar salarios. Es decir, en la pandemia, grandes corporaciones el salario lo pagó el Estado. Y claro, al pagar el Estado, los salarios desatan una inflación fenomenal. Y al desatar esa inflación, el que paga el pasto son los trabajadores. No, si hago una descripción, si no tenemos un programa, no alcanzan 3 horas de un programa para trazarle el estado de situación de la infraestructura, de la salud, de la vivienda en los países desarrollados. Todos están quebrados, todos tienen déficit fiscal. ¿Cuál es el déficit fiscal de Estados Unidos? El de Argentina, el déficit fiscal antes de intereses es menos del 3%, 2,7%. En Estados Unidos es del 8%. Quedan 10 minutos y yo quería, porque hay cosas que no se escuchan por televisión o en otros medios y que usted nos puede clarificar a los oyentes de acá, ¿no? Usted recién remarcó algo del Fondo Monetario Internacional y viene a mi mente que en estos días el Fondo Monetario Internacional hizo una proyección del crecimiento de las economías de los distintos países de la región y dio que el país que va a tener una cifra negativa en eso es Argentina, que es el peor, que es el del menos 2,4%, pero auspicia el mayor crecimiento en la región, que es de Venezuela, que va a ser de 4 y pico por ciento, no me acuerdo, 4,3, 4,4. Lo que uno lo lee y dice sorprendente, ¿cómo no es que Venezuela está pasando una situación tan mala y por el otro lado... Bueno, pero el Fondo Monetario Internacional, me refiero, apoya estas políticas y está anunciando que va a ser la peor cifra de toda Latinoamérica? ¿Cómo se podría explicar esto a usted, Jorge? 2 cosas le quiero decir. El Fondo Monetario Internacional con Argentina se queda corto, porque 2,6% de caída del Producto Bruto es lo que habitualmente los economistas llaman una recesión. Pero Domingo Cavallo, la semana pasada, dijo que si esto sigue así, Argentina va a entrar en una depresión. Una depresión quiere decir que se autoalimenta. Se autoalimenta. Es decir, va peor, 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 y no tiene el mecanismo de superar una baja de la producción. Se hunden las inversiones y además los que están endeudados empiezan a quebrar. Y esto lo repite el ex viceministro de Economía de Menem, hoy en La Nación, Carlos Rodríguez. Vamos a una depresión. En el caso de Venezuela, 2 cosas. La primera es que arranca de muy abajo, porque ya Venezuela vive una depresión durante 10 años. La economía venezolana está prácticamente destruida, con 4% de aumento sobre una base tan baja. Son monedas. Pero por otro lado, Venezuela está en un proceso de dolarización de hecho, y eso ha reactivado parcialmente la economía. Es decir, los empleados públicos se les pagan bolívares, pero la mayoría de los trabajadores de la industria privada cobran en dólares y la economía se hace en dólares. Usted va a Caracas y le puede pagar en dólares, no sé, para poder comerse una arepa. Entonces ese es un mecanismo de reactivación, bueno, que tiene sus consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Una profunda desigualdad de ingresos. Entonces, ¿qué pasa? La derecha está levantando cabeza en Venezuela y la única respuesta que da Maduro es proscribirle a los candidatos, porque cualquiera de ellos le ganaría una elección. Y si le ganan la elección cualquiera de ellos, no es porque Venezuela esté creciendo al 4%, no, sino porque está en la ruina. Es decir, el fenómeno de Venezuela muestra los enormes límites, en el caso de Venezuela, los límites catastróficos de una política de nacionalismo burgués. Es decir, de una política de autarquía, de una política
que en el fondo en el caso de Venezuela se basa en una tesis de Chávez que yo se lo escuché por televisión en Telesur y me llamó mucho la atención, que él sostenía que los recursos del petróleo de Venezuela eran infinitos, es decir, le servían para con esos recursos mantener en pie a Venezuela y mejorar el estatus social y hacer grandes planes de vivienda, que algunos de ellos, muchos de ellos hicieron, en una forma completamente prolongada. Y no, bueno, eso no existe. La industrialización de una nación como Venezuela requiere una política en profundidad que además tiene que ser internacional. Bueno, no me quiero ya desarrollar más esto porque... Aparte quedan 5 minutos, quedan 5 minutitos y yo se los quería ceder a usted, porque hasta ahora estamos en la descripción de una realidad que es adversa, pero siempre tiene que haber algunos minutos para decir qué se puede hacer ante esto, cuál es la propuesta de la organización que usted representa, que es Política Obrera, por qué esa gente que quiere sumarse a la lucha se puede sumar a Política Obrera o a otras fuerzas, que usted se explaye sobre este tema de qué hacemos, Jorge. Siempre la preocupación es qué hacer, porque un militante no es un profesor de la secundaria o de la universidad que simplemente a lo mejor explica o describe las cosas. El martes hay que ir en masa a la marcha universitaria. Esa marcha universitaria encierra el potencial de producir un giro en la situación. Sí revela, por su masividad, una disposición de lucha, y por masividad que entiendo. En primer lugar, la participación de los estudiantes, es decir, un ascenso del movimiento estudiantil. No sería la primera vez que en la lucha contra un gobierno depredador aparezca un enorme ascenso estudiantil. Y también el ascenso de docentes, no docentes, y de todos los colectivos sociales que puedan participar en esa marcha. ¿No es cierto? Porque en el fondo, Milei no está conteniendo la situación simplemente con los recursos del gobierno. Acabo de explicar que es con el concurso de la CGT. Y la CGT este 1 de mayo va a hacer un acto frente a la sede de la CGT y no en Plaza de Mayo, porque está buscando que la gente que vaya al acto, eso constituya un apoyo político al pacto que firmó con el gobierno. Y nosotros hemos propuesto a las organizaciones de izquierda que ocupemos la Plaza de Mayo, y eso fue rechazado. Algunas agrupaciones que se consideran de izquierda van a hacer un acto en la Plaza de Mayo, pero el día 27, cuando acá tenían la enorme posibilidad de instalarse como perspectiva potencial de poder frente a una CGT que prefiere el acuerdo político con el gobierno y no la defensa de los trabajadores en el marco de un deterioro social descomunal, porque todavía no sentimos el impacto de los aumentos de gas, de la luz, todavía no los hemos sentido, y sobre una situación que ya es tremendamente... Entonces, como usted ve, bueno, nosotros planteamos eso, mostramos esa posibilidad, y entonces uno de los problemas principales que tiene el movimiento obrero en todo el mundo y también en Argentina, que es la naturaleza adversa de las direcciones oficiales del movimiento obrero, podía ser confrontada con un acto de toda la izquierda y las asambleas de los barrios y las agrupaciones sindicales y los movimientos autoconvocados, etcétera, 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 en la Plaza de Mayo. Es decir, porque el 1 de mayo, no basta con sacar un volante y criticar a la CGT. Acá el gesto mata al volante. La actitud de ocupar la Plaza de Mayo, a la cual la CGT renuncia por un pacto con el gobierno, vale más que 10 volantes criticando a la CGT. Esto es fundamental. Por otro lado, que la docencia apoye la marcha del 23 con un paro. Los kirchneristas se han opuesto. Ahora, acá déjeme decir lo siguiente: hubo elecciones en las escuelas de SUTEBA y ha sido una noticia
fantástica, yo lo viví de esa manera. Hemos logrado que compañeros vinculados a política obrera o de política obrera lleguen a elegir hasta 60 delegados. Y siempre llega alguna noticia nueva que aumenta esa representación. Entonces prácticamente, de una forma que no es, digamos, una movilización, pero es una votación, se advierte la rebelión de los docentes contra su dirección, que ha firmado acuerdo con Kicillof por el 10% de aumento salarial. Ahora los docentes tienen que ser solidarios con el ajuste de Kicillof. Y entonces, ¿cómo van a luchar contra el ajuste de Milei? El ajuste de Kirchnerita es bueno, el ajuste de Milei es malo. No. Y acá el peronismo se está viniendo literalmente abajo. Literalmente abajo. Este es otro elemento positivo de la situación, aunque se exprese en forma negativa, es decir, bajo la forma de que una fuerza que se ha convertido en impotente están pagando las consecuencias de sus complicidades, de su impotencia y de sus daños. Y eso también libera fuerzas si uno interviene para que se liberen. Entonces resumamos, marcha el 23. Insistir con la posibilidad, que creo que ya no se va a dar, de un acto alternativo en la Plaza de Mayo. Y gran avance clasista, combativo, en elecciones de delegados, que luego participan del Congreso de SUTEBA, en este sindicato. Bueno, se acabó el tiempo, Jorge, otro programa más que no alcanzó el tiempo. Pero ya vamos a hablar de Perón también, que todos los domingos lo venimos postergando. Vamos a ver cómo lo hacemos. Muchas gracias por su participación y nos vemos el domingo que viene, si usted está de acuerdo. El domingo que viene. Bueno, un abrazo, Ángel, y saludos a Mónica. Bueno, muchas gracias. Bueno, termina